Bueno, Dios les bendiga. Hoy un nuevo episodio de Pensamientos de Bien. Es un episodio especial, no solamente por las y los invitados que tenemos, sino porque tengo la camiseta del mejor club del mundo, que es el Barça. Entonces, así ya no esté Messi. Así ya no esté Messi. El caso es que, bueno, hoy tenemos unos invitados, una delegación del equipo de Misión Juvenil, y ellos van a hacer una bulla el día de hoy. Tenemos tanto entusiasmo por empezar. Vamos a empezar. No, entonces, bueno, hoy tenemos unos invitados, así que se van a presentar de derecha a izquierda. El nombre, si tienen compromiso, no mentira, nada de eso. Eso es el RH. Ya que Estado está civil. poniendo nerviosa. ¿Y qué vacuna se pusieron? Empieza. ¿Sí? Ok, bueno, hola a todos, Dios les bendiga. Yo soy Karel León, por la gracia de Dios les sirvo en Misión Juvenil, también estoy en la radio, de Tu Momento es Ahora. Y bueno, estoy agradecida con el Señor, también con Samuel, por esta oportunidad. Siempre es bonito como aprovechar estos espacios para hablar del Señor. Y bueno, ya estoy ansiosa. Sí. Bueno, Dios les bendiga. Muy de antemano, muchísimas gracias por la invitación y por tener en cuenta a Misión Juvenil Bogotá. Y bueno, mi nombre es Marjorie Martín. En estos momentos, por la gracia y la misericordia del Señor, me encuentro sirviendo para Misión Juvenil Bogotá y también para la emisora que es de Tu Momento es Ahora. ¿Yo? Sí. ¡Tu nombre! Bueno, Dios los bendiga. Gracias, Samuel, por habernos invitado. Y bueno, mi nombre es Emerson López y yo hago parte de Misión Juvenil y de la radio de Tu Momento es Ahora. Y es una bendición estar aquí. Amén, amén. Amén. Aleluya, aleluya. Aleluya. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy, muy chévere que a mí me apasiona, y es, vamos a hablar de esta labor que se hace allí en Misión Juvenil, y todo lo que conlleva esa labor que es pero tan importante. Yo fui parte hace un par de años y cuando empezábamos creo que era muy chévere ver cómo por medio de eso que se hizo, por medio de que se hizo en ese momento, con conciertos, con talleres, con muestras musicales, Dios se movía. Y me recuerdo mucho que al principio estábamos en la Universidad Tadeo Lozano y allí había un problema de suicidio, ¿no? Se estaban suicidando muchas personas, y no solamente de pronto en lugares externos a la universidad, sino en la misma universidad. Había una necesidad muy grande, y me acuerdo que empezaron a buscar los directivos, bueno, la gente de arriba de la universidad, empezaron a buscar de pronto formas, maneras en cómo ellos podían frenar esto que estaba pasando. Así que me acuerdo que pasaron, en eso se estaba empezando con la Misión Juvenil, y pasaron esta propuesta y bueno, para los de la universidad me acuerdo que eso lo recibieron con alegría porque tenían que hacer algo. Se estaban suicidando, creo que, si no estoy mal, y si alguien era de esa época me va a corregir, pero se suicidaban creo que uno por semana, una vaina loca. O sea, estaba pasando algo muy muy grave. Y en estos días veía yo una noticia que en la costa Caribe, en Barranquilla, si no me acuerdo mal, un pelado de 18 años simplemente tomó la decisión de tirarse de un cuarto piso de un centro comercial. Y eso habla de una gran necesidad que hay el día de hoy en nuestra generación, y que nos compete a nosotros, ¿no? Que nos compete a nosotros de hablar de Jesús, de que hay una esperanza, de que hay una solución, de pronto no para que, no sé, problemas financieros se vayan, sino más bien de una solución de esperanza, y nos compete a nosotros. Así que hoy vamos a hablar de viviendo con una misión, y es importante que nosotros entendamos esto. Quiero abrir el panel y con esta pregunta. Ustedes, como muchachos, todos están en universidad. ¿Qué necesidades ven o creen que hay en la generación de nosotros? ¿Qué nos compete a nosotros hablar de Jesús? ¿Qué necesidades ven? Uy. Que empiece Carol. La lanzó, sí. Y así comienza. Sí. Bueno, se le hace. Creo que son muchas, pero tal vez para resaltar, yo creo que actualmente resaltaría que los muchachos están vacíos y afanados.
muy afanados. Como que uno entra en ese contraste de tengo tiempo pero no tengo tiempo. Y quiero llenarme con absolutamente todo, pero realmente nada me termina llenando. Y nosotros que tenemos este evangelio, que conocemos al Señor, Él es el que llega y da paz. Y a veces una vez lo escuché a alguien decir que Dios es un Dios lento. Y yo dije, no es un Dios lento. Simplemente, precisamente no es alguien afanado, es alguien de procesos. Y muchas veces son necesarios. Lo que somos afanados, los que queremos todo ya, más aún con la época digital, que todo se tiene en un minuto, que cualquier cosita la tenemos al instante y no nos gusta esperar, ¿no? Entonces entramos a YouTube a escuchar una canción, un anuncio, nos salimos porque no nos vamos a esperar 15 minutos para escuchar la canción. Es tremendo anuncio. Uy, Sí, hay anuncios muy... Estaba pensando ya como en el reporte de noticias. Exacto, queremos todo ya, no nos esperamos 15 segundos, 10. Entonces, incluso a uno como cristiano que a veces está tan afanado y no pone prioridades donde debería ponerlas, creo que los chicos que no tienen ese privilegio, no han tenido esa dicha de toparse con el Señor, sienten como esa ansiedad, incluso, como tal vez esa característica de esta generación hoy en día, les pesa mucho más, ¿sí? Yo me imagino a veces lo difícil que debe ser estar en ese contraste de estoy vacío y estoy afanado, y no tengo algo que me sacie, no tengo algo en que dejar mi confianza, mi apoyo. Y es notorio, yo tengo muchos amigos que tal vez no tenemos esas pláticas tan profundas de ven, te sientes vacío, pero uno lo ve, como que uno lo refleja, ¿sí? Ajá. Me gustaría y ojalá yo pudiese reflejar que estoy llena de Dios, para que los demás puedan ver eso en mí, pero también veo esa ausencia de que están vacíos y afanados. Súper. Yo le cedo la palabra a Ernesto. De derecha a izquierda, para mantener el orden. Pero yo cedo la palabra. No, dale. Lo estás alcahueteando, no mentiras. Bueno, como tal, digamos, en general en las universidades, lo que yo he podido captar hasta el momento es que los jóvenes de hoy en día, e inclusive las personas ya mayores que están estudiando, se están como que uniendo a esto, y es como transgiversar algunas bases o lo que normalmente nosotros vemos. Me explico. Por ejemplo, en lo que yo estoy estudiando en mi salón y en mi universidad, tristemente, bases las cuales no necesariamente una persona cristiana, sino una persona secular del común las veía normales, necesarias, ahora hoy en día las ven prácticamente innecesarias y no le toman la mayor relevancia que verdaderamente amerita. Y tristemente en algunas universidades, aparte de que enseñan, o sea, la carrera que están estudiando, le están cambiando como la forma de pensar y la mentalidad a los jóvenes y a los muchachos. Por ejemplo, tristemente, yo tuve una muy buena profesora, pero les cambió el pensamiento total referente al matrimonio. Y el matrimonio era más que todo como un negocio y no algo que realmente se mereciera. Entonces son, digamos, muchos aspectos a tratar, pero digamos, creo que los jóvenes están como dejando que su vaso o su ser se vacíe de lo que realmente es fundamental y lo estén llenando con otras cosas las cuales se está transgiversando y no están como ya en la capacidad o no, ya no se toman el tiempo de discernir o de tratar de pensar realmente en lo que realmente construye, destruye a futuro, qué me conllevaría o qué me traería. Entonces pues pienso que eso se está manejando no solo en mi universidad, en muchas universidades, de que entran muchachos muy buenas personas, pero como que se dejan llenar de tanto que al final no saben qué quieren, y lo que pensaban que de pronto era bueno ya es malo, lo que es malo es bueno, y pierden totalmente el foco o el horizonte de su vida. Entonces pues y sería ese concepto de construcción, ¿no? Que ahorita es muy popular. Se está totalmente usando muchísimo, el de construir, y creo que, por lo menos en mi perspectiva y mi punto de vista, creo que de construcción es bueno cuando lo hacemos desde una perspectiva sana, desde una perspectiva espiritual. Claro. En ese sentido, ¿qué es lo que quiero decir? Es decir, si yo voy a tomar un concepto para de pronto crecer, no para menospreciar, porque de construcción se usa mucho para eso, para creerme superior en mi conocimiento y menospreciar lo que me enseñaron, sino más bien para coger esas bases y mirar realmente qué fue lo que me enseñaron. Y obviamente todo esto contrastado, poniéndolo en oración, en la Biblia, leyendo la palabra del Señor, en comunión con Dios, para que Él nos guíe a toda verdad.
Pero entonces el problema que tú decías y quería hacer ese paréntesis así, se usa mucho ese concepto de construir. Ahora sí, sigue Emerson, si quieres hablarme. No, si quieres terminar. No, dale. Entonces, pues, ¿qué he visto yo? Yo sí he visto que a través de los años la necesidad ha ido creciendo más allá de algo material a algo existencial, más allá en cuanto al sentido. ¿Por qué? Porque el sentido se llena simplemente por tener prácticamente algo fijo o un objetivo que llena el cierto placer que hay en el ser. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de ciertas modas, por ejemplo, desde que surgió la moda hippie en los 60, desde que terminó la Guerra Fría, ha venido ocurriendo cierta distorsión entre el pensamiento del ser y no ser y entre la racionalidad e irracionalidad. Y lo que pasa es que la juventud de hoy en día ha llegado al punto en que han tenido el pensamiento tradicional, que es hasta yo no ver, no creer. Ana Rayon una vez dijo que ella no creía en Dios, que porque un negativo nunca se puede comprobar, y que ella no va a esperar morirse para buscar otra vida, para ver si hay algo más allá de lo que sus propios ojos ven. Y eso es lo que llena a los jóvenes hoy en día. La espiritualidad y la religiosidad, como se llama hoy en día, les aburre tanto que quieren llenar esos vacíos con algo que ellos pueden ver y disfrutar, como lo son los diferentes placeres que se manejan hoy en día, que obviamente se han multiplicado en la última década. Lo que se ha visto y lo que yo he podido ver es que por falta de la llenura de ese vacío, es que se han venido incrementando los casos de suicidio y los casos como que distorsión de los ideales. Yo pude convivir con unas personas hace aproximadamente 5 años, unas personas, muchachos que venían de la costa a estudiar en la Universidad Industrial de Santander, en alguna sede de Colombia, en donde ellos llegaban con 16 años, las mamás los dejaban en los cuartos allá para que estudiaran. Y pasaba el tiempo y llegaba el año, 2 años, personas que decían que eran cristianas y terminaban conformándose y siendo integrantes de grupos hippies, al punto de tener que drogarse a todo momento para tener que ir a clases, al punto de que uno de ellos, que decía que era cristiano, terminaba metiendo mujeres, drogas, alcohol a su cuarto y terminó PFU, que eso es que en la Universidad Industrial de Santander significa por fuera de la universidad, lo cual queda completamente invalidado por algunos años para poder entrar a la universidad, a continuar o a reiniciar una carrera profesional. Lo que pasa es que al ver eso, las conclusiones son que uno puede ver que lo que más le hace falta a la juventud es llenar ese vacío que llena lo espiritual. Ese vacío como que tiende a formar el sentido de vida y a formar el placer que buscan en otras cosas que simplemente generan un placer temporal. Súper. Y, o sea, ustedes hablaban y concluyendo un poco de que se nota que es una generación que, y creo yo que yo también me meto en esa colada, de que somos una generación que está afanada todo el tiempo. Tú lo decías, está vacía. Tú decías que necesitaba o tenía esta tendencia a deconstruir lo que se le enseña y a poner en tela de juicio absolutamente todo lo que se cree, lo que se enseña y lo que de pronto se ha construido a lo largo de toda la civilización humana. Y tú decías algo, Emerson, también importante, y es que muchas veces también como cristianos muchas personas caen en el error de entrar en esas corrientes de pensamiento que pues lo que hacen es transformar en el sentido, o deformar más bien es la palabra, lo que hay en la Biblia. Hay una necesidad muy grande, ¿no? Y hay un concepto filosófico que dice y que a los cristianos muchas veces nos gusta alienarnos, ¿no? Usamos estas terminologías de decir, no, es que no somos del mundo. Y eso
en cierta medida es verdad, pero a veces se usa para no involucrarnos en hacer algo, ¿no? En no ensuciarnos las manos, ensuciarnos y ir a hacer algo. Y qué fue lo que Jesús nos dijo, y es la gran comisión, ¿no? Vayan y prediquen, vayan, tienen que ir, no se tienen que ir a esconder en congresos, convenciones, en eventos, en una cosa, otra, hablando entre ustedes, no, vayan, porque la necesidad, aunque hay necesidad también en la iglesia, la necesidad más grande es afuera, es en todos estos movimientos que hay, que la conclusión es muy clara. Todos están buscando un sentido y realmente todos están buscando a Dios. Lo que pasa es que llenan eso con sexo, con drogas, con alcohol, con pornografía, con etc. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Ya hay una necesidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué creen ustedes que se puede hacer? ¿Qué herramientas se pueden usar? De pronto si hay alguien que nos ve que está en la universidad y que quiere hacer algo, que ve que en su universidad hay necesidad, o que ve que en su trabajo hay necesidad, ¿qué creen ustedes que se podría hacer? Porque hay necesidad. Absolutamente. Claro. Bueno, yo creo que habría como dos cosas principales, y la primera sería, antes de salir, antes de involucrarse, estar llenos de Dios, ¿sí? Porque si vamos por nuestra cuenta, sin oración, sin ese respaldo del Señor, no vamos a lograr nada. Nos podemos involucrar todo lo que queramos y podemos hacer mil cosas, pero si no tenemos ese sustento, ese respaldo del Señor, no vamos a hacer nada, porque Él es el que hace la obra, simplemente uno es el que se deja usar. Entonces, primero que todo, sí o sí, estar completamente llenos del Señor, de su Santo Espíritu, de su poder, de oración, tener esa relación tan estable con el Señor que sea totalmente inquebrantable, que no importa lo que pase, lo que un día cada uno de nosotros decidió aceptar al Señor en su corazón, uno se mantiene firme, ¿sí? Parte de tomar una decisión más allá de decir, uy, me voy por este camino, es mantenerse en ese camino. Entonces, la fe, pues, es algo que se prueba todo el tiempo, cada día. Así que partiendo de que uno ya asume un compromiso con el Señor y que espera serle fiel en lo posible, uno se va preparado, ¿no? Uno no se va a ir a la ligera, sin armadura, a chocarse con el mundo, ni mucho menos, sino se va respaldado con el Señor. Y en segundo lugar, yo creo que a identificarnos, si bien a veces trazamos esa línea de los del mundo, los cristianos, y lo malo, lo bueno, ¿no? O si de pronto nosotros tenemos algo malo, bueno, es que el Señor nos está limpiando, y sí, pero muchas veces no lo usamos como de temor, sino para excusarnos. Entonces, sí. Es cierto, ¿no? A veces muchas frases que uno espera que tal vez sean de edificación, pero suenan más a excusas. Suenan más a excusas, la verdad. Eso es claro. Sí, es duro de aceptar, no, claro, sí, es así, pero es pasa, nos pasa. Así. Entonces yo creo que debemos identificarnos con las personas, independientemente de que sí, uno es cristiano, uno ha tenido una experiencia con el Señor y está completamente maravillado por lo que es toda esta travesía del Evangelio, pero no impide que uno se identifique con alguien del mundo. Yo muchas veces, mis amigos me cuentan experiencias que claramente no son de la iglesia, y yo digo, uy, sí, yo me he sentido así, me ha pasado esto, los entiendo, qué duro. Entonces, y a mí me pasa algo en particular, haciendo un paréntesis. Yo soy una persona muy sensible, muy emocional, muy, no sé, sensorial, sentimental, y hace un tiempo yo veía eso como un defecto. A mí me dicen algo y yo me pongo a llorar. Qué terrible, Señor, ¿tú qué vas a hacer conmigo? Sí, porque a veces hay pruebas duras, a veces uno tiene que pararse ahí y, mejor dicho, dar todo y mantenerse fuerte. Y yo, Señor, en otras palabras, me siento muy cobarde por mi sensibilidad, porque soy muy sensible a absolutamente todo. Y el Señor me pareció muy bonito cómo empezó esa obra en mí, y transformó esa sensibilidad en algo, de cierta manera, en un instrumento que me ayuda a acercarme a la gente para hablarle de Él. Me ha pasado muchas veces que llega alguien a mí, me cuenta su situación y yo, uy, no, qué terrible, y yo lo siento. Muchas veces cuando mis amigos me cuentan sus situaciones, he llorado con ellos, les he dicho, voy a orar por ti. Siento que me meto tanto en el cuento que es como si yo estuviese viviendo esa situación. Y algunas ocasiones, particularmente, me pasa algo muy similar y digo, uy, claro, ya entiendo lo que se siente. Y después conozco a alguien que está viviendo eso. Entonces tengo como ese proceso de, sin conocer la experiencia, viviéndola, y ya puedo como hablar del Señor, claramente, brindarle una solución, ya con base a lo que el Señor trató conmigo. Entonces creería que eso es clave, llenarnos del Señor
identificarnos. Y entrarnos, como tú dices. mira que tú decías que llenarnos, y eso es Juan 15, ¿no? Para mí uno de los mejores discursos de Jesús, en donde habla, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, sin mí ustedes no van a poder hacer absolutamente nada. Y es que lo bueno es que se trata de Jesús, o sea, comienza con Jesús y termina con Jesús. Pero también hablabas de algo que yo usaría la palabra compasión, y fue algo que usó Jesús todo el tiempo. Él veía a alguien que estaba en una situación de vulnerabilidad, de pronto de enfermedad o lo que sea, y siempre se acercaba, o más bien de pronto a veces esas personas se les acercaban a él, y él tenía como esas, o sea, se puede leer, se puede percibir en la Biblia, que era una persona que tenía tanta sensibilidad, que a veces uno como cristianos, eso le pasó por pecador, eso le pasa porque comete error, exactamente, ¿no? Que era algo que, o sea, Jesús siempre tenía esa sensibilidad a escuchar a una persona con problemas, porque bueno, en nuestro caso, nosotros seguimos siendo personas con muchísimos problemas sin solucionar. Por más que tenemos a Jesús o tenemos el Espíritu Santo, hay problemas todo el tiempo. Eso es importante. ¿Continúa? Ya. Bueno, yo pienso que necesidad hay mucha, ¿sí? Pero digamos, nosotros tenemos que tener puntos bastante claros. Y es que algo para mí fundamental antes de movernos, de hacer, de decir, de pedir, de cualquier cosa, es pedirle el direccionamiento a Dios, ¿sí? O sea, cuando en mi universidad, pues mi universidad está en proyección, ¿cierto? Estamos abriendo colectivo y todo el tema, pero ha sido complejo. ¿Por qué? Porque son varios procesos, que bienestar, que bueno, muchísimas cosas. Y cuando yo le estaba orando al Señor, antes de que pues nos confirmaran que para abrir el colectivo, y aún todavía, porque es arduo, yo le decía al Señor, si tú no me vas a acompañar, no permitas que esto no se abra, porque es como quedarse ahí con un trabajo sin nada. Entonces yo le decía, Señor, regálame las palabras, la idoneidad, esa comprensión, esa sabiduría para hablar, para aconsejar, y más que hablar y aconsejar y ayudar, es ese ejemplo a seguir, porque te aseguro que uno se vuelve el foco de todos. Entonces te miran por todos lados, lo que dices, lo que hablas, cuando llegas, cuando sales, absolutamente todo, y te detallan tan bien que tú te quedas asombrado. Entonces, primeramente que todo eso es, yo le decía al Señor, si tú no vas a acompañarme, mejor déjame aquí, porque si tú no vas a estar conmigo, no me lleves a ningún lado, porque pues tú eres mi apoyo, mi sustento, al cual yo acudo cuando estoy hasta el cuello, por decirlo así. Entonces, eso para mí es fundamental. Primero, que tengamos ese direccionamiento y esa aprobación de Dios frente a lo que queremos hacer. Si le queremos llegar a un joven, si queremos llegar a un grupo, si queremos ir a una universidad, pedirle al Señor ese direccionamiento, esa idoneidad, y es que nos regale esas palabras para poderle llegar a los jóvenes o a la persona como tal. Otro para mí es que es muy bonito tener esa sensibilidad con las personas. Entonces ya no tanto como, sino ponerse en los zapatos de la otra persona cuando te está comentando. Entonces ser empático, tener esa empatía con la persona, porque yo he conocido gente que realmente yo no sé qué tienen en el corazón, que les da igual, o sea, pueden ver la persona muy, 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 muy mal y les da lo mismo. Y digo, oye, ¿cómo una persona puede tener un corazón así de duro? Entonces yo pienso que es muy importante que tengamos esa sensibilidad con las personas, pero que también tengamos ese punto de quiebre con la persona, de cuando, por ejemplo, yo tuve una amiga que ella me contaba sus problemas, y yo, no, vamos a orar, y como que se solucionaba, chao, se perdió la amiga. Sí, no, literal, se perdió la, no, o sea, no era interesante, no, exacto. Entonces volvió y le pasaba otra cosa, no, mira que no sé qué, y yo, bueno, volvamos a orar, no, mira el Señor, y volvió a la iglesia, y todo bien, y volvía y ya estaba bien, y se volvió a perder. Entonces ya se volvió algo muy reiterativo. Entonces hasta que yo le dije, mira, hasta que tú o sea, Dios te va a ayudar, te lo aseguro, y te va a sacar de todo lo que tú necesitas. Pero si tú lo coges de deporte, como nosotros decimos que algunas personas tienen al Señor como bombero, lo llaman es cuando lo necesitan, te aseguro que pues eso va a continuar. Entonces tener como ese punto claro de empatía y carácter en el aspecto de que
tenemos que dar todo en el aspecto de servirle al Señor, ayudar a la gente, ser empático con la gente, comprender a la gente, pero también como no volverse alcahueta de la gente, que yo te ayudo cuando estás mal, pero cuando ya estás bien, pues va y se va. O sea, crearle esa conciencia a la gente de que si nosotros lo predicamos es porque es nuestro apoyo en los momentos duros y en los momentos difíciles. Asimismo, crearle esa conciencia a ellos de que no es cuestión de que nosotros solo lo buscamos cuando estamos mal, sino perseverar en el bien y cuando se está mal. ¿Sí? Entonces es esa empatía, ese carácter, esa conciencia, primero que todo pedirle al Señor ese direccionamiento, y para nosotros para finalizar como el perseverar, ¿sí? O sea, nosotros vemos una necesidad ahorita, la cual hace unos años de pronto ni existía, y puede que las necesidades futuras sean muy nuevas y muy diferentes a las que actualmente existen, porque el mundo continúa en un muy constante renovamiento. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que la necesidad de cada uno es muy diferente y que van a haber nuevas. Entonces estar como perseverando y muy al tanto de todo. Uy, eso es importante, porque muchas veces como iglesias nos quedamos hace 70 años con lo que pasó hace 70 años. Exacto. Y el mundo va cambiando, porque eso es una naturaleza humana de querer mejorar, ¿no? Y claro, los que Facebook, metaverso, toda esa vaina va transformándose, y nosotros nos gusta quedarnos como así. Totalmente. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, pues, pero bueno, la iglesia está en proceso, todos estamos en proceso. Todos estamos en proceso, y lo ideal es vivir el proceso, comprender el proceso. Ajá. Y o sea, aprender y expresar el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Estar al tanto de todo. ¿Por qué? Porque tú estás en un constante movimiento y cambio y renovación. Entonces, un ejemplo muy claro fue, por ejemplo, pues, la pandemia, que todo el mundo en las casas y todo el mundo se volvió youtuber, tiktoker, instagramer, de todo. Y como bien... Streamer, ahora no. Entonces, ¿qué pasa? Pues gente de afuera sube su contenido, no sé, enseña algo, personas que enseñan cultura, personas que enseñan sobre deporte, mundo fitness, no sé, hay muchas cosas, pero nosotros tampoco nos quedamos atrás, porque hay personas que se dedicaron a subir contenido cristiano, entonces enseñar cosas sobre la Biblia, tips, muchísimas cosas. Entonces, eso es un ejemplo muy claro de que de pronto esas formas de evangelizar o de llegar a las personas que anteriormente se usaban, hoy en día se pueden seguir usando, pero hay que entender la necesidad del joven y que de pronto hay que llegarle por un lado diferente. Entonces, si una persona sufre mucho de salud, nosotros le podemos decir que el Señor sana. Si una persona sufre mucho de soledad, que el Señor es ese amor. Entonces hay que entender como esa necesidad de que cada uno es diferente, que viene en constante renovación. Y algo para mí muy fundamental, y es que entender nuestros límites. Nosotros, que por ejemplo personal, nosotros Misión Juvenil Bogotá, pues nos duele mucho cuando un joven está muy mal. Entonces hay personas de allá afuera que tratan de condicionarlo a uno, como yo te escucho, pero si tú haces esto por mí, y eso puede conllevar a que vayas a X lado, tomes tal cosa, hagas X cosa. Entonces hay que entender de que nosotros queremos ayudar y ser muy empáticos con la persona, pero entendiendo ese límite de, como no de sacar la excusa, pero entender de que nosotros también tenemos esos principios los cuales el Señor nos ha fundamentado. Entonces respetarlos, entenderlos, y sin ser groseros, sino la persona ser muy elocuente y muy sabio a la hora de hablar de que yo no puedo estar en ese lugar, primero porque no me siento bien, no me gusta. Sí, o sea, tratar de llevar bien a la gente, pero tampoco sobrepasar esos límites, los cuales nosotros debemos tener claros. Entonces no permitir que la gente como que nos condicione. Uh-huh. Tú decías algo y alguien ponía un ejemplo de que eso, o sea, de que debemos ver el evangelio de la siguiente manera: el envase puede cambiar, el contenido no, pero el envase sí. O sea, la forma en que yo predico o predicaba hace 80 años no va a ser la misma que lo puedo hacer ahora, porque ahora hay muchos medios distintos y diferentes. Eso no quiere decir que el contenido cambie, pero sí el envase. Yo creo también que el llamado ya está hecho. Dice que los campos están blancos, y yo creería que es preferible que nosotros vayamos en fe. Si de pronto tú tienes que hablar con alguien, o ustedes, no sé, vayamos en fe, y de pronto no tenemos esa elocuencia, no tenemos esa oratoria, pero ir en fe. Voy a decirle a ese muchacho que veo que tiene de pronto algún problema, que Jesús lo ama. Y seguramente, si somos personas que tenemos esa comunión con Dios que ya está establecida y que ya está, que se debe hacer día a día, seguramente Dios va a hablar. O sea, seguramente.
y el llamado ya está. Para el que lo quiera acatar, ahí ya está la gran comisión. Emerson, ¿qué piensas? Te veo muy pensativo, man. Vas a salir con No, un discurso. no, los estaba escuchando. Él le trasciende. Los estaba escuchando y estaba estructurando que yo hace unos días yo tuve que presentar un proyecto en mi universidad acerca de básicamente cómo se está transformando el mundo, por lo que la materia era sistemas operativos y nosotros ahorita mismo estamos manejando muchísimas redes. Cuando Marjorie está hablando de las herramientas, de que todas las personas, de que en cuarentena muchas personas se manejaron por medio de la influencia, de los influencers, de todas las redes sociales, eso causó un boom a tal punto que hoy día Facebook tiene aproximadamente, o bueno, Meta, que ya se llama Meta, tiene aproximadamente más de 2.600 millones de personas activas en el mundo, en donde en la India, en solamente la India, hay 200 millones de personas activas, y en donde estadísticamente en países más o menos por los lados de Armenia, de Europa Occidental, el internet para ellos no es Google sino Facebook. Un ejemplo, yo voy a una tienda, compro un celular y yo no pido que me descarguen Google, yo pido que me descarguen Facebook, y los mismos clientes, los mismos vendedores le instalan la red social a aquellas personas para que se conecten a Facebook. Por eso usted ve cantidad de personas que son de por allá con nombres extremadamente raros, pero no es que sean bots, Ya entiendo, sino es que esos son bots. Ya los entiendo, personas. esos árabes que salen. Entonces, ante esas estadísticas salió una estadística en el 2019 y en junio del presente año, que más del 57% de la población mundial es dependiente de la tecnología, por lo cual dependen, y más de 5 millones de personas en Estados Unidos son totalmente adictas a las redes sociales. ¿Qué Que significa eso ya se adicción? volvió una adicción. Que duran más de 4 horas en las redes sociales en 24 horas. Eso ya es adicción. Entonces, ante todas esas informaciones, esas estadísticas, podemos ver que ya las herramientas de hace 50 años u 80 años, que fue cuando más o menos comenzó a crearse la iglesia, están obsoletas. Y no estoy diciendo de que la Biblia está obsoleta, sino las formas en que se hace llegar la palabra ya está obsoleta. Ya no es lo mismo ahorita hacer un culto en vivo a tener que caminar 50 kilómetros durante 24 horas para predicarle a una sola persona. Y esto, quiero hacer un paréntesis, no quiere decir que se menosprecie eso que se hizo. Exactamente. Porque creo que también podemos caer en el error que hay una parte en la pedagogía que se llama transformación de la cultura, que es lo mismo de construcción, en donde explica eso, donde se pone en tela de juicio, y muchas veces podemos caer en que se menosprecia eso que se hizo, se menosprecia a las personas que hicieron eso, que de pronto pues ya tienen una edad muy avanzada, y no podemos caer en ese error. Cierro el paréntesis, continúo. Incluso aquel trabajo fue más duro que el de ahorita. Claro, claramente. Se requirió muchísimo esfuerzo. Porque mucho más que un esfuerzo físico, se practicaron varias torturas y varias persecuciones para impedir que se predicara el evangelio. Ahorita mismo estamos en una sociedad en donde si yo soy cristiano, soy budista, soy católico, soy satánico, a la gente le da exactamente igual. Libertad de religión. Ajá, aquí hay libertad de que si usted quiere ser X o Y cosas, si quiere ser hombre, mujer o una tractomula, ya es decisión de cada quien, y tiene que ser respetable y no se tiene que menospreciar. Pero los sufrimientos cambian, y el sufrimiento no se puede por debajear o decir este sufrimiento es más o menos que este. ¿Por qué? Porque el pensamiento de las personas van cambiando. Hace 200 años el sufrimiento era que lo amarraban a uno patas arriba y a uno lo cortaban por la mitad. Eso era sufrimiento ahorita. Ahora el sufrimiento se cataloga como aquel dolor que siente la persona, ya que ahorita le pegas a un niño y ya te manda el bienestar familiar por maltrato infantil. ¿Sí me hago entender? Entonces, al querer llegar a las personas, hay que entender su sufrimiento y hay que ser empáticos. Y por primero de todo es
estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque sin unción no hay nada. Y aquí yo ya me paso para la Biblia. Hechos, el libro de Hechos cataloga los primeros 32 años de la iglesia. Y cuando Pablo se fue a hablarle a los filósofos griegos, cuando se estaba hablando del Dios no conocido, Pablo en sí estaba lleno del Espíritu Santo. Y las explicaciones que da la teología de vida plena es que cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, le da el valor y la valentía para predicar incluso a las personas más elocuentes por medio de palabras muy ignorantes. Hechos capítulo 3, 4 y 5 hablaba, ya quitando el 2 que fue todo lo que pasó en el día de Pentecostés y el primer discurso de Pedro. Pablo y los discípulos fueron al templo, al pórtico de Salomón, y había un cojo. Y el cojo les dijo: denme monedas, denme plata, porque soy cojo, porque soy inválido. Es como si alguien ahorita mismo le dijera: estoy mocho de las patas, yo no puedo trabajar, necesito que me dé plata. ¿Qué pasa? Que Pedro y los discípulos en esos momentos, dice la Biblia, que estaban llenos del Espíritu Santo. Y que le dijeron: yo no tengo ni oro, ni pan, ni plata para darte, pero de lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate. Y el cojo se levantó. ¿Qué significa eso? Que Pedro comprendió la situación, tuvo la empatía de ponerse en los zapatos del cojo al ver su sufrimiento, pero no le dio lo que él quería. Le dio lo que él necesitaba. Le dio lo que él verdaderamente necesitaba para su vida, no solamente material, sino también espiritual. ¿Qué pasó ante eso? Que muchas personas quedaron sorprendidas creyendo que Pedro tenía poderes. Y ahí es donde comienza otro discurso de Pedro, donde dice: varones hermanos, vosotros ¿por qué se sorprenden ustedes al ver que levantamos un cojo en nombre de Jesús, si ustedes creen que nosotros tenemos los poderes o la piedad para levantarlo? No, nosotros lo levantamos fue por el poder de Cristo, aquel Jesús que ustedes mataron y llevaron a la cruz del Calvario derramando sangre inocente. Y cuando pasó ese discurso, los saduceos, que fueron los sacerdotes, llevaron a Pedro y a los discípulos ante el concilio y los amenazaron y les dijeron: ustedes no pueden volver a predicar o los matamos. Los soltaron y los dejaron en la cárcel. En esa noche un ángel los sacó de allí y le dijeron: salgan y vayan y prediquen lo que ustedes vieron. Y llegaron a la casa y se llenaron del Espíritu Santo. Dice la Biblia que donde estaban tembló y se llenaron del Espíritu Santo. Al siguiente día estaban en el pórtico de Salomón predicando y llegaron otra vez con los saduceos. Pero en esas ya llegó uno de los pesos pesados de la ley, que era Gamaliel, que le dijo a los discípulos: sálganse en un momento que yo tengo que hablar con ellos. Y Gamaliel les dijo: tengan cuidado, porque han habido varias religiones, varias personas que se han levantado con religiones diferentes, que se han desaparecido de la nada, pero estos hombres no. Digo, tengan cuidado, porque no vaya a ser que ustedes estén peleando contra el Dios verdadero. Así, y Gamaliel. Entonces, los saduceos dijeron: está bien, nosotros respetamos. Los azotaron y salieron otra vez. Y dice la Biblia que los discípulos estaban tan gozosos de haber padecido por Cristo los sufrimientos de Cristo, que se llenaron del Espíritu Santo. Y que los saduceos le dijeron: ustedes no entendieron que nosotros les dijimos que no predicaran. Y dice la Biblia: y Pedro, lleno del Espíritu Santo, tomó la valentía y les dijo al frente de los saduceos: ¿qué prefieren ustedes? ¿Que le obedezca a los hombres o que le obedezca a Dios? Ahí fue el punto de quiebre que nos transporta a nosotros aquí, en donde nosotros tenemos que decidir a quién vamos a obedecer y cómo vamos a llegar, ¿sí? Porque puede ser, y muchas veces aparece en la Biblia, que Pablo era muy radical. Y Pablo era muy radical porque Pablo relata en 2 Corintios capítulo 13 o 12 que él subió al cielo y que por eso él padecía tanto sufrimiento, para que su ego no se subiera y para que estuviera en pos de Cristo, porque él mismo lo dijo. Pero cuando vemos a Pedro, a Juan, a Marcos, a Mateo, a Lucas, vemos que su empatía llegó a tantas personas
que incluso se mezcló la empatía con la unción de Dios, que hicieron que la iglesia se levantara a momentos increíbles, a tal punto de que en un discurso se convirtieran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, conclusión, para llevar a todas esas personas, después de toda esa prédica, hay que primero estar llenos del Espíritu Santo, y segundo, ser empáticos, ser muy empáticos con el sufrimiento de la otra persona, ponerse en los zapatos de la otra persona. Súper, no, creo que no voy a decir nada con respecto a eso. Simplemente decir que tal vez podemos caer nosotros en el error de creer de que no tenemos la capacidad, de que no sabemos hablar, de que X cosa que podamos poner como excusa, pero yo quiero tumbar ese argumento diciendo lo que dije ahorita: empieza con Jesús y termina con Jesús. Es decir, que Jesús puede usar a la persona más tarda para hablar, más tonta para hablar, para llevar su evangelio. Jesús puede usar a la persona que no tenga recursos, herramientas, etcétera, para hablar de su evangelio. Jesús puede usar a una persona como Pedro, que lo que tú decías en Hechos capítulo 3, se admiraban porque todos sabían que ellos venían del vulgo, es decir, venían de lo más recóndito allá, pobre, y de la clase obrera, por así decirlo, y está hablando con elocuencia. Esto, haciendo un paréntesis, no quiere decir que no hay que prepararse, porque el Espíritu de Dios se va a mover en medio de la preparación que tú tengas, ¿no? Entonces, en ese caso, hablemos. Habla donde puedas, como puedas, con la herramienta que tengas, y con el celular, en la universidad, con X, Y motivo, persona, háganlo, es importante. Ellos, pues yo sé que Dios los está usando muchísimo en esa labor que hacen con misión, y esperamos que continúen con eso. No sé si quieren decir algo más, añadir ya como conclusión. Yo quisiera añadir algo a lo que estabas diciendo. Algo muy corto, muy breve. Sí, de que uno a veces es el que más duro se da, yo creo. A veces no importa ni siquiera, porque a veces tendemos a echarle toda la culpa al diablo, ¿no? Entonces pasa algo malo, diablo puerco, o los hermanos que critican. No pase el examen, diablo puerco. Sí, exacto. ¿Quién estudió? Pero en realidad a veces el verdadero enemigo es uno mismo. Entonces, si me podemos caer en ese error de que no, es que yo no tengo tal talento, no soy como esta persona, y también tendemos a compararnos entre nosotros mismos. No tengo estos dones, es que a mí no se me da esto, entonces lo uso, como lo decía antes, como excusa y no como temor, no como siendo consciente de que Dios puede hacer algo. Y tú decías que Dios puede usar a alguien como Pedro, y yo pensé, también puede usar a alguien como Lázaro, y Lázaro estaba muerto, pero aún así lo usó sí. para mostrar su gloria, ¿sí? Entonces, imposible, o sea, creo que partiendo de ahí, en realidad no tenemos ninguna excusa, porque aún estando muertos, el Señor puede hacer algo. Tremendo. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de los que nos puedan escuchar, y bueno, hagámoslo, que lo que es necesidad, y Dios está buscando herramientas con las cuales se pueda diseminar el evangelio. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga.